Bueno, hola, buenas tardes. Eh, Estamos acá con Claudia González Godoy, artista chilena, amiga acá del equipo docente, que estamos muy felices de que esté hoy con nosotros compartiendo este ratito y nos pueda acercar un poco de su trabajo, de su obra, para poder compartirla con todos y con todas. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, gracias Clau y bueno, si nos puedes contar un poquito de vos, presentarte, así te van conociendo. Súper. Bueno, muchas gracias Natalia y Lucía por la invitación. Yo soy artista visual, estudié artes visuales acá en Chile, en la universidad, en el pregrado, y luego hice el magíster en artes mediales en la Universidad de Chile. Trabajo, yo diría como que desde que empecé mi carrera como egresada, eh, utilizando soportes tecnológicos para los procesos de investigación, procesos de creación y de producción de obra. Eh, para mí fue muy importante dentro de mi carrera como saber aprender a ocupar los soportes, la técnica, eh, porque viví como de primera persona lo que significaba como que tuvieran como que yo como artista necesitara siempre tener a alguien que me ayudara para programar o para enchufar. Entonces me pareció como muy importante de manera temprana comenzar a entender a las máquinas. Entonces ahí como empecé a estudiar de forma autodidacta eh, sobre electrónica y cómo hacer circuitos. La primera materia de alguna manera fue hacer máquinas, circuitos que hacían sonido como sintetizadores analógicos y de a poco fui entendiendo un poco más del lenguaje de la electrónica, ese lenguaje más duro, aprender a conocer los símbolos, los diagramas, sobre algunas como piezas especiales. Y mi formación, de alguna manera, entonces, en el mundo como de la electrónica es autodidacta, pero siempre como en ese flujo de aprendizaje más libre me fui encontrando y lo fui relacionando con el aprendizaje que tuve en la escuela, con las prácticas tradicionales, con el textil, con el grabado, con la fotografía, el dibujo. Entonces, cuando aprendí a hacer una placa electrónica, me di cuenta que ya sabía hacerla porque era lo mismo que tirar una placa de cobre al ácido. Entonces, ese encuentro fue muy importante y fue clave para entender que el conocimiento y la investigación artística no es cerrada, sino más bien es absolutamente abierta, es como multicapas de conocimiento, multidisciplinar y, y, en, y poco a poco como que fui haciendo como fui tomando conciencia de esa situación y la empecé a incorporar también a mi discurso de obra. Entonces empecé a trabajar en esos cruces del grabado con la electrónica, del dibujo con la electrónica, eh, y, y bueno, como un poco ese cruce entre arte, artesanía y tecnología, ¿no? Que siempre ha estado como tan separado, para mí de alguna manera estaban muy presentes en la praxis. Cuando hice el magíster en artes mediales, la investigación también del proceso del proyecto de tesis fue como bien como revelador en el sentido de que empecé a explorar estas máquinas, los circuitos electrónicos con distintas materialidades, ya sabía, lo venía estudiando con la interacción con el grafito como material conductivo y, y pasé de repente a probarlo con agua y ahí también aparece un componente fundamental en mi trabajo como artista que es el agua.
El agua resultó ser una materialidad susceptible y también detonante de los procesos electrónicos de las máquinas con las que estaba trabajando, que eran circuitos súper simples, pero me interesaba mucho como poner en relación ese ámbito más duro, más técnico de la máquina con una materialidad que yo considero que es absolutamente orgánica, sensible, que tiene vida. Entonces, a partir de ahí, mi carrera un poco como que se empezó a orientar radicalmente hacia esta relación de la tecnología con la naturaleza, con ámbitos más territoriales. Y comienzo a trabajar en ese ámbito, en el agua. En principio fue como el agua como sustancia, el agua como material, pero poco a poco lo fui orientando hacia distintos cuerpos de agua, como ríos, por ejemplo, que en el caso de toda Latinoamérica los ríos están ultramente alterados, abusados, extraídos. Y empecé a trabajar con viajes, con salidas de campo, salidas a terreno donde me propongo conocer los ríos desde que nacen hasta que desembocan, tomando como ciertas paradas elementales que son hitos dentro de la geografía del recorrido de un río, y en esos lugares poder aproximarme no solo a la observación del agua en su contexto, sino también a las comunidades que habitan cercanas a esas fuentes. Entonces, la investigación de largo aliento, además también como que tiendo a hacer trabajos que no son de un mes para otro, sino que son de un año para otro, y trabajos que no terminan nunca, que uno siempre puede volver y retomar esa investigación en un punto donde quedó. Y he estado trabajando desde ese entonces con el río Cachapoal, con el río Mapocho, el río Loa, el río Maule, y pronto comenzaré un proyecto con el río Biobío. Justo como con esta búsqueda como de exploración territorial también está el aspecto más bien político del agua, en términos de Chile con esta geografía tan larga y estrecha. Muchos ríos nacen en la cordillera y llegan al Océano Pacífico, entonces cruzan transversalmente la geografía, ¿no? Por lo tanto cambia mucho desde la geografía, el contexto de un río, desde donde nace, pasa por el valle y luego llega al mar. Pero también a lo largo de Chile el agua y la escasez hídrica está asociada a cómo se usa el agua de esos ríos, ¿no? Entonces, en el norte el agua siempre está pensada desde la minería, principalmente para la extracción del cobre. Luego está en la zona centro, también está la minería, pero más hacia el sur comienza a utilizarse el agua como fuente de generación eléctrica. Entonces el agua se extrae de los ríos y se reconduce a otros lugares donde se procesa, se usa una y otra vez para la generación de energía eléctrica, se contiene en grandes embalses, luego vuelve el cauce normal del río, así como una serie de intervenciones. Eso tiene que ver con toda la producción de energía con las hidroeléctricas. Está también el uso de los monocultivos, como el agua que se ocupa en grandes cantidades para las plantaciones de pino y eucaliptos. Y finalmente también hacia más el sur está el uso del agua de los ríos también hacia las hidroeléctricas, y hoy en día hay muchas exploraciones mineras también que están buscando territorios para poder seguir extrayendo y explotando el agua. Entonces, en ese sentido es como se relaciona muy directamente el uso del agua con los procesos de electrificación, ya sea por la extracción del cobre o por la producción de energía eléctrica. Y bueno, esos son como un poco los ámbitos en los que he estado trabajando. Todos estos procesos y estos viajes tienen que ver con, o sea, tienen dos instancias, dos momentos. Son las salidas a terreno,
y luego como con toda la experiencia del viaje, poder canalizar esas vivencias en un proyecto que se exhibe, que es una instalación. Han sido instalaciones generalmente, ese es como el lenguaje en el que más cómoda me siento. Y últimamente he estado explorando otro lenguaje que es más bien sonoro, que tiene que ver con el diseño de un acompañamiento en un recorrido de exploración, que son, pues, llámese como caminatas, derivas, pero esto es como, son guiones que estoy diseñando, que luego los grabo para acompañar en un proceso de caminata en distintos territorios. Y eso son como ciertas instrucciones que voy diseñando y algunas se graban o se registran. Esto es como lo último que he estado haciendo en este periodo. Y Clau, quería que indagaras un poquito más acerca de esa problematización que haces sobre los materiales, ¿no? Decías el agua, el cobre, y cómo aparece en tu obra, cómo lo abordás en tu trabajo. Uh-huh. Sí, bueno, como les mencionaba, en un principio trabajaba con el agua y la electrónica, pero en una relación como bien funcional y uno a uno, es decir, el agua se mueve dentro de en una instalación, como circuitos de agua, ¿no? Donde el agua pasa a través de algunas terminales que van conectadas a los circuitos y hay un sonido que cambia. De a poco me fui dando que en esa interacción que tiene que ver como con esa agua y electricidad, el agua y el cobre estaban súper relacionadas. Y a partir de eso es que de alguna manera como que trabajo con materiales de cobre y también trabajo diseñando ciertos como circuitos de agua en estructuras de madera donde los objetos de cobre están como sosteniendo, conduciendo los recorridos que va a hacer el agua. Por ejemplo, ese es un proyecto que se llama Hidroscopía Loa, que fue la investigación con el río Loa, en donde es una serie de torres de madera que contienen canaletas de cobre por donde el agua circula. Luego en hidroscopía Maule cambié un poco la materialidad, sigo trabajando con cobre por supuesto, pero eh, como el territorio es distinto, hidroscopía Maule fue una investigación en el río Maule, y el agua en ese caso problematizada era el agua que estaba siendo embalsada, contenida en el embalse. La práctica, digamos, como que yo observo, ya no es, digamos, como la extracción del cobre, entonces ese material no es tan eh, característico, ¿no? Por lo tanto, cambié digamos, como de soporte de lenguaje y me pasé a un soporte más, digamos, como más blando, por decirlo así. En ese proyecto hice una serie de textiles. Eh, una fue una manta bordada con hilo de cobre, otra fue otra manta tejida con hilo de cobre y la otra fue una manta de una malla de cobre, una tela ya fabricada. Entonces cada una de estas mantas, estos textiles, tienen una función. La manta de cobre es una manta de Faraday que en el fondo es como que bloquea las señales electromagnéticas que están en el aire, protegiendo un cuerpo. La manta tejida a crochet con hilo es una antena que induce el campo electromagnético y lo transforma en sonido. Y el bordado es un parlante que transduce una edición de audio de unas entrevistas a unas mujeres. Mujeres que son mujeres mayores que vivieron en esa zona del río donde se hizo el embalse. Entonces, de alguna manera, estas materialidades van tomando cuerpo en la medida en que el territorio también a mí me va, digamos, como me va dejando conocerlo.
Una cosa que venimos conversando en clase también es cómo esos materiales hablan de los cuerpos que los producen, de los Ujú. cuerpos a los que habitan, digo, porque justo lo que estás mencionando vos, no puedo evitar pensar al territorio como cuerpo también, ¿no? Y Claro. este relato de la extracción, del extractivismo, eh, desde una narrativa feminista, pensaba si no había, ¿no? También esa conexión en las Sí, formas. sí, está súper presente, pero yo no la siento que no la he elaborado desde un discurso citando otras como escritoras, ¿no? Pero sí está presente, de hecho, la investigación fueron mujeres mayores y una de ellas no es mayor, es una mujer joven de 25 años que vive frente a las torres de alta tensión. Entonces, ella y toda su biografía está cruzada por esta intervención y por la contaminación electromagnética que hay frente a su casa. Pero sí, está presente. Igual yo no he elaborado, digamos, como un relato que toma como marco. No, por ahí no en el relato, pero sí en las formas, ¿no? Pienso en Mm. cómo se muestra, ¿no? En cómo aparece en tu producción. Lu, vos cuando quieras. Sí, no, no, pero quería, uno se va pisando. Eh, no, primero me gustó mucho cuando hablas del agua, porque es esto, lo nombraba, de hecho con las manos, era como una persona, o sea, la iba nombrando el recorrido, y además es como cada río, me pareció genial esa parte. No, quería preguntarte, hiciste al principio un comentario como que hiciste una distinción entre arte, artesanía, como nombraste, bueno, me muevo en este lugar. Nada, un poco qué pensás de eso, porque como es súper material la obra, Mm. me parece como importante esa distinción, sobre todo en el arte contemporáneo, que hay como tanta lucha, tanta puja por qué cosas forman parte de lo artesanal o del Mm. artesanato, que en algún punto me parece que hay mucho valor, porque en las instalaciones que tenés hay algo de lo artesanal que es eso, son grandes instalaciones artesanales. Sí, una vez estaba en Europa en una exposición con una de mis piezas y viene un galerista español y me dice como que mi obra era como bien latinoamericana y así como típico, ¿no? Como el comentario desafortunado, como me encanta, ¿no? Me encanta que se caracterice y que se distinga, pero ¿a qué iba que un español dijera eso, ¿no? Y lo menciono porque siento que tiene que ver mucho como con estas hegemonías del conocimiento que pasa en todo ámbito, en donde siempre como que hay uno que se siente en una condición de poder, en donde resguarda a un límite al otra área, como pasa en el mundo científico con el conocimiento popular y ancestral, ¿no es cierto? O con el conocimiento de las curanderas, de las machis, en donde hay una oposición de esa dimensión que está como en el dominio de la tradición oral, en el dominio de la enseñanza de generación en generación, versus este conocimiento que está procesado por una entidad que lo autoriza para que pueda ser ejercido. Entonces, siento un poco que es como lo mismo aquello que sucede con el arte contemporáneo y los procesos como de artesanía, esa tradición de trabajo con la manualidad, del trabajo con el objeto, que efectivamente también es una tradición de generación en generación que hoy en día lamentablemente está cada vez más en un proceso de pérdida, pero si uno se propone como investigar cómo eran elaborados los primeros pigmentos, ¿no es cierto? O cómo se imprimía antes. Los procesos, digamos, como la técnica que estaba implicada era, digamos, como que hoy en día no es fácil de reproducir. Entonces me pregunto cómo
¿Qué pasa con esa, como con esa brecha, ¿no? Los dejamos como obsoletos, pero a la vez ya no los podemos reproducir, entonces como que siento que no hay, como que se descompensa el valor que se le está otorgando constantemente a aquello que puede estar, digamos, dentro de ese ámbito más hegemónico. Que me pasa mucho eso como con el arte contemporáneo, que deja de lado el conocimiento más popular, tradicional. No, buenísima la respuesta, sí. Total, no, yo hice Bellas Artes también. Entonces, cuando te escuchaba que es que uno de pronto decía, sí, yo sabía hacer esto, pero siempre estaba pidiendo permiso a una ciencia o en algo. Por eso era interesante. Cuando dijiste lo de artesanía, dije, ¿cómo es que lo ve esto? Muy claro, muy claro. Y después uno más, y me callo con una pregunta más. Dijiste la formación que hiciste, carrera de Bellas Artes y más, ¿cómo funciona en términos estatales, privados, también para pensar como la formación tuya? Acá la formación, eso. yo creo que es muy parecida. La formación en bellas artes o artes plásticas o artes visuales debe pasar, digamos, como por un plan común donde están las carreras de dibujo, color, volumen o forma y espacio. Y luego como que se tiende a especializar un poco más en pintura, escultura, gráfica, audiovisual. Hay algunas carreras que todavía tienen como muy segmentadas esas áreas, ahora hay otras donde las están cruzando un poco más. En la Universidad de Chile hace 2 años que se implementó una nueva malla en donde, así como tienen el lenguaje inicial, color, espacio, dibujo, también está medios. Entonces medios entró a enseñarse como un lenguaje, como está compitiendo ahora con los lenguajes iniciales tradicionales. Básico, Claro. como un lenguaje básico. Exacto. Como ciencias básicas sería Sí, está en el plan común. Y después los estudiantes toman, tienen como un pool de cursos instrumentales que se les llama, donde se profundiza un poco más en cada uno de esos lenguajes y los estudiantes tienen que tomar 3, después tienen que tomar 2 y después se quedan con 1. Yo quiero volver a lo político de la obra de Claudia, que también lo debatimos mucho en clase. Y la pregunta es, para que además sepan un poco de la realidad de tu país, ¿no? Es cómo es hacer obra en Chile para hablar del cobre y para hablar del agua. Sí, bueno, igual ahora es más común. Los artistas estamos hablando mucho de extractivismo, de crisis medioambiental. Ahora, antes, o sea, no sé, pero ahora es cada vez más común que la carrera de un artista también sea como un poco activista. Ver a un artista como encauzado en las luchas o en las marchas o en las manifestaciones por la protección de ciertos humedales, por el recurso, por el agua como sujeto de derechos, o no sé, el cuidado, ¿no?, de los ecosistemas es mucho, mucho más común. De hecho, también hay fundaciones e instituciones que tienen sus propias residencias artísticas en ese contexto. Pero en un principio yo diría que siempre es un tema peliagudo desde el punto de vista que acá en Chile muchas iniciativas culturales son financiadas por la megaminería. Entonces, por ejemplo, Hidroscopía Loa es una obra que no se ha podido exhibir en el norte porque las galerías de arte del norte son subsidiadas por la minería. Entonces, ahí hay como para mí es difícil aceptar llevar ese proyecto a la galería de Minera Escondida, por ejemplo, porque no
no hay por dónde. Es en el difícil desde ese punto de vista también. Y en el ámbito comunitario, popular, son cuestiones que están en debate, cuestionadas, o lo sentís más como de algunos sectores más minoritarios, como pueden ser algunas agrupaciones o artistas, ¿no? Mira, la verdad que no sé, no sé si haya como un ojo puesto en eso, sino más bien es un resguardo que yo he tenido. Claro, pero yo diría que, o sea, no es difícil hoy en día hablar del agua, yo creo que es como más bien necesario hacerlo. O sea, si muchos artistas hoy empiezan a trabajar sobre el extractivismo, me parece que está bien porque se necesita llegar a distintos lugares, a distintos grupos de personas donde de alguna u otra manera vean y se sensibilicen con aquello. Buenísimo. Tengo una más, no sé, Lugo, cuando quieras me interrumpís también. Es sobre los materiales futuros, ¿no? Si hay en tu mente, en tu cuerpo, un pendiente de trabajar con materiales o de probar y explorar nuevos materiales, o por el momento te has sacado las ganas con todo lo que has encontrado. No, sí, llevo más de un año obsesionada con la tierra. Estoy trabajando con barro, viendo cómo hacer pastas cerámicas con tierra que saqué de un lugar en el sur, en Chile, cerca de Puerto Montt. Yendo como a los procesos más precarios y primarios de cocción de barro. También me obsesioné con la fabricación de pigmentos a partir de lo mismo, y de mis recolecciones de tierra, por ejemplo, en el desierto. Estoy ahí también como en una investigación más bien silenciosa, que en algún momento me imagino que va a tomar otro cuerpo. Sí. Bueno, Una sola cosa que me parece porque mucho preguntaban alumnos en las clases, como dónde trabajar, como no se imaginaban muchas veces los espacios. Acá es difícil muchas veces tener espacios, dónde trabajás, cómo lograste tener, qué espacios, nada. Sí, ese es un tema como triste de mi día a día de artista porque no tengo taller. Entonces, en nuestra casa tenemos como una zona de taller y dependiendo del proyecto que estoy desarrollando, saco cajas y abro y después las vuelvo a guardar. Es así. Sí, creo que es parte de saber en el contexto en el que uno trabaja, ¿no? Como Sí. de aceptar un poco eso, como esa idea del increíble taller con ayudantes, como que por ahí no es importada también la idea. No, sí, yo creo que solo algunos, o sea, no sé cómo lo logran, sé que hay artistas que son como bien sistemáticos en lograr tener un buen taller, pero acá arrendarse un taller es caro, es como arrendarse una casa. Bueno, creo que con eso, más material para la comunidad de arqueología. Llenar el taller es como alquilar una casa, es nuestro cierre, la frase. Estamos, Claudia, colectando las mejores frases de la materia, para tal vez quede esta como una. O sea, yo vivo entre mi casa y el taller y con los niños también, o sea, es un caos, es un gran caos. Nati puede contar de eso también. Muy bien. sí, bueno, Bueno, muchas gracias, Claudia, por De nada. el tiempo. Te contaremos después un poco. sí, obviamente vamos a alentar a los estudiantes a que sumen a esta entrevista, a visitar tu web y ver tu obra, y que también
conversaremos un poco más al respecto. Así que si aparecen cosas, te vamos a escribir y te vamos a contar también. Ya, qué bueno. Gracias, en serio, Muchas gracias a ustedes. Muchos temas muy interesantes e importantes para, no sé, podríamos tener largas charlas siempre. Así que gracias. Bueno, mil Que gracias. estén muy bien. Que estén muy bien. Chao. Adiós, muchas gracias.